Entonces los operadores, para los que van a volver a ver este video, vamos a ver operadores lógicos y los operadores que vamos a ver en este curso son el AND, ¿ok? Cuyo símbolo es este, mire, doble ampersand. Vamos a ver el operador lógico OR, cuyo símbolo es esta doble barra vertical, y el operador lógico NAT, que se representa a través de sí. Adicional, estos operadores o estas operaciones las vamos a hacer solamente con qué números, con el uno que significa verdadero, y con el cero que significa falso. Con estas pequeñas cuestiones ya vamos a ver cómo funciona cada uno de estos operadores y cómo vamos a hacer los ejercicios, ¿ok? No sé, simplemente teoría nada más es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos con el primer operador lógico, que es el NAT o negación o no. ¿Cómo funciona? Para hacer un paréntesis, cada una de estas operaciones, que solamente son tres, va a estar establecida por su símbolo, ¿ok? Es decir, ese pequeño representación que nos va a diferenciar una operación de la otra, como por ejemplo en la suma el signo más, en la resta el signo menos. Acá cada operación va a tener su símbolo respectivo. Y la tabla o funcionamiento justamente es cómo va a funcionar ese operador. Entonces vamos con el primero, que es la operación NAT o no. ¿Cómo funciona? Le vuelvo a preguntar a usted, ¿qué números solamente vamos a tener en estas operaciones lógicas? Esta clase es pensamiento. Muy bien, ceros y unos. Por eso es que usted en esta tablita solamente tiene ceros y unos. ¿Por qué? Porque así vamos a trabajar. Solamente en estas operaciones lógicas vamos a tener o el cero o el uno. Ahora, ¿qué pasa si yo le pregunto lo siguiente? ¿A qué es igual la negación o el NAT de uno? ¿Qué es lo contrario de uno? O volviendo un poquito más atrás, uno significa verdadero. ¿Qué pasa si yo te digo qué es lo contrario de verdadero? Porque esto es el not. No significa lo contrario. Lo contrario. Entonces, lo contrario de verdadero es falso. Volviendo acá a la tablita, ¿ok? ¿Qué es lo contrario de uno? Si solamente tenemos unos y ceros, nada más, con lo cual, vuelvo y repito, es mucho más fácil el cálculo de estas operaciones porque solamente tenemos el uno y el cero, no hay más. Perfecto, ¿qué es lo contrario de uno? Lo contrario de uno va a ser cero, ¿ok? Y el otro caso posible que vamos a tener, que es, ¿qué es lo contrario de cero? ¿O a qué es igual nada de cero? Si cero representa algo falso, ¿qué es lo contrario de falso? Lo contrario de falso, pues algo verdadero. ¿Y qué es verdadero en esta representación a través de los números? Pues el numerito uno. Entonces, creo que es la operación más sencilla que hay. Vuelvo y repito, porque solamente tenemos ceros y uno, porque el cero representa algo falso y el uno representa algo verdadero. Y acá solamente vamos a jugar con esos dos valores, con lo verdadero y con lo falso. Es decir, con el uno y con el cero. ¿Y cómo funciona esta operación o este operador? Pues simplemente lo que hace es cambiar el valor. Si algo es cero, lo hace uno, y si algo es uno, lo hace cero. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo el siguiente ejercicio chiquitito, ¿no? No hay nada que ahondar, pero simplemente lo voy a poner para ver si quedó claro. ¿Ok? Vuelvo y repito, acá en cada una de las operaciones vamos a enfocarnos o nos interesa estas dos características, ¿no? El símbolo para poder identificar y saber qué operación es y obviamente cómo se lo va a hacer a través de su tabla, que es el funcionamiento, ¿ok? ¿Cómo se llama este símbolo? ¿Cómo se llama ese símbolo? Para empezar, desde lo más sencillo. Ese símbolo es not, muy bien, o también pueden decirle negación, como ustedes quieran llamar, ¿no? Negación, ¿por qué? Porque niega lo que ya se está afirmando. Entonces, ese símbolo significa not, no o negación, y lo que me está diciendo es, ¿qué es lo contrario de uno? ¿Qué es lo contrario de algo verdadero? Muy bien, facilito, ¿verdad? Lo contrario de uno, porque solamente hay ceros y unos acá, nada más. Lo contrario de uno es cero. Perfecto. Y el otro ejemplo que se nos puede dar, ¿a qué es igual la negación de cero o NAT de cero? ¿Qué es lo contrario de cero? Pues el número uno. Y listo. Así de forma sencilla vamos a trabajar con esta operación lógica NAT. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Niega lo que se está afirmando. Es decir, negación o NAT de uno va a ser cero y negación o NAT de cero va a ser uno.
¿Y por qué ceros y unos? Porque solamente vamos a tener valores verdaderos y valores falsos. Verdadero le ponemos el número uno y falso le ponemos el número cero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿De cómo funciona esta operación? No, ¿verdad? Esto es fácil, ¿verdad? Creo yo. ¿No? Si alguien igual tiene dudas, me lo puede decir, no, no hay problema. Ok, ya, listo. Perfecto. Ok, listo. A ver, aquí está la tabla, ¿no? Aquí está la tabla. Si quiere, cópiela. Ok. Lo que hace es cambiar los valores. Mire, así es como funciona. Lo voy a poner un poquito más didáctico, ¿no? Lo que antes era uno, ¿qué lo va a hacer ahora? Lo hará cero. Mira, ahí está esa transformación. Y lo que antes era cero, lo hará uno. Así de simple. ¿Y cuál es el símbolo? Pues este que está aquí, ¿no? Usted puede encontrar este símbolo, el símbolo de admiración, ¿ok? O la palabra not. Una de esas dos formas se representa a esta operación not como tal, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer esta operación? Pues como les digo, invertir el valor. Lo que antes era uno, lo hará cero, y lo que antes era cero, lo hará uno. ¿Por qué? Porque acá solamente vamos a tener estos dos numeritos, nada más el uno y el cero, nada más. O el cero y el uno en el orden que usted lo quiera mencionar. ¿Ok? Ahí le quedó más claro. Igual esto lo vamos a ver más adelante con más ejercicios. O sea, sería como que un poco innecesario volver a explicar porque, o sea, o más ejercicios porque solamente tenemos eso, negación de cero y negación de uno. A ver si le quedó claro a la persona que por ahí quiere que le vuelva a explicar. ¿A qué va a ser igual la negación de uno? ¿Ok? No se olvide, solamente vamos a tener o el numerito cero, que significa que lo voy a poner aquí abajo, ¿no? Para que tengan esa referencia. eh, Significa falso. Y el número uno, que va a significar verdadero. Entonces, cuando te digan not o negación de uno, lo contrario me están pidiendo que encuentre, ¿no? ¿Y qué es lo contrario de uno? Lo contrario de uno es, aquí está cero o falso. Y si me preguntan lo contrario, ¿ok? ¿A qué es igual la negación o not de cero? Pues lo contrario de cero, en cambio, va a ser el número uno, que a su vez significa verdadero. Entonces ahí acabo de volver a explicar un poquito más detallado cómo funciona esta operación, ¿ok? Ahora sí, les quedó un poquito más claro ahí. Básicamente eso. Tenemos solamente cero y uno. Cero es falso, uno es verdadero. ¿Y cómo funciona esta operación? Pues la operación funciona cambiando el valor. ¿Ok? ¿Y cuál es el símbolo este que está aquí? El de admiración o la palabra that. Si gusta, cópielo igual. No creo que sea tanto de aprenderse, pero por si acaso, ahí está. ¿Ok? La anterior tabla, bueno, si gustan para que le tomen, bueno, al final les muestro para que puedan tomarle fotos. Igual cada una de esas cosas que estamos en la tabla, que son los operadores, los estamos viendo en este momento. ¿Ok? Vamos con el segundo operador. Vamos con el segundo operador. ¿Cómo se llama este segundo operador? Es el operador lógico y o también conocido como AND en inglés. ¿Ok? Y volvemos a lo mismo. Cada operador va a tener su símbolo. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a denotar? Y también pues su tablita que básicamente nos va a dar el funcionamiento. ¿Cómo vamos a hacer las operaciones con ese símbolo? ¿Ok? Y ahí tenemos la tabla de esta operación. En el operador anterior solamente teníamos operaciones con un solo número, ¿verdad? O era negación de cero o era negación de uno. Acá, esta operación, tenemos que tener al menos dos valores para poder hacer la operación. Tal como cuando hacíamos una suma. Yo le pregunto, para sumar, al menos cuántos números necesitábamos para poder sumar. Al menos dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decíamos uno más 2 o 4 más 7 o 10 más 2, al menos dos números para poder hacer la operación. Acá es básicamente algo parecido. Para poder hacer la operación lógica AND, necesitamos al menos dos valores. Es decir, o el cero o el uno. Le pregunto, ¿cómo se llama esta operación que estamos viendo en este momento? La operación pasada era el NAT o negación. ¿Esta operación cómo se llama? El AND o ilógico. ¿Cómo usted quiere llamarlo? AND o ilógico. Vamos con lo primero. El símbolo. ¿Cuál es el símbolo de esta operación? Cuando usted vea este doble ampersand, más o menos así, bueno, no soy tan bueno al momento de hacer estos gráficos,
Si usted ve o esto que está aquí, o literalmente la palabra clave and, ¿qué cosa va a significar? Pues la operación and o y lógico. ¿Ok? Entonces, primera cosa fundamental es el símbolo. ¿Cómo lo vamos a encontrar en los ejercicios? Entonces, si usted ve este símbolo que está acá, que es doble ampersand, o la palabra and, pues básicamente significa y lógico o and como tal. Ahora sí, ¿cómo va a funcionar esta operación? Para eso necesitamos nuestra tabla. Si gusta, tómele una foto para que se le grabe, aunque ya le voy a decir cuál es el tips para que usted pueda hacer esta operación. ¿Ok? En esta primera columna tenemos los posibles valores, ¿ok? Y en esta otra columna tenemos los otros posibles valores que podemos hacer. Y en esta última columna tenemos el resultado de hacer esa operación. Es decir, ¿qué pasa si yo le digo lo siguiente? Uno and, si la operación con uno. ¿A qué va a ser igual? Simplemente viendo la tabla. Ya dije que en la última columna siempre va a estar el resultado. Muy bien, uno and o uno y uno es igual a 1. Ok, mire, profesor, ¿y por qué ese resultado? Porque así es la tabla, así es como funciona, ¿no? Ya les voy a explicar de otra forma para que puedan entender. ¿A qué es igual uno y o uno and 0? Lo puede ver al ladito el resultado. Perfecto, el resultado va a ser 0. Muy bien. ¿A qué va a ser igual 0 and o 0 y 1? Al ladito lo puedo ver, aquí está el número 0. Perfecto. ¿Y a qué va a ser igual 0 y 0 o 0 and 0? ¿Ok? Va a ser igual a 0. Profesor, sigo sin entender por qué. Bueno, le voy a poner un ejemplo mucho más fácil para que usted se le pueda encontrar esa sincronización o esa representación. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban la tablita de multiplicar? ¿Qué nos decían? Bueno, está la tabla, lo que ustedes tienen que hacer es aprendérsela. Básicamente lo mismo debemos hacer. Entonces, en esta primera columna tenemos unos posibles valores, en esta otra columna tenemos otros posibles valores y acá tenemos el resultado. Se dan cuenta que sigue esa misma analogía de las dos tablas. Simplemente que esta es una nueva tabla porque es una operación que a lo mejor algunos no la han visto, pero más o menos así funciona, ¿no? En la escuela nos daban las tablas y nosotros teníamos que aprendernos. Incluso la tabla era más grande, acá solamente tiene 4 combinaciones, ¿verdad? En cambio, la tabla que nos enseñaban en la escuela tenía 12 combinaciones. ¿Por qué? Porque era uno por 2, uno por 3, uno por 4 y así sucesivamente. Entonces, viendo la tabla, enfoquémonos acá en esta parte de la multiplicación. Aquí es igual, por ejemplo, 2 por 2, ¿ok? Porque esa es otra operación aritmética que ya la sabemos, por eso es que no la vimos en la clase pasada. Aquí es igual 2 por 2, lo mismo, nos daban nuestra tablita y según esa tablita nosotros sabíamos los resultados. 2 por 2 es 4. Perfecto. Aquí es igual 2 por 3. 2 por 3 es igual a 6, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿a qué es igual 2 por 5? Si nos preguntaba el profesor de la escuela, ¿cuánto es 2 por 5? Entonces nosotros mirábamos la tablita y decíamos, es igual a 10. El mismo análisis, mira, el mismo enfoque vamos a aplicarlo, pero con esta operación que estamos viendo en este momento. Vuelvo a repetir, ¿qué pasa si nos preguntan, ¿a qué es igual 0 y 1? Y obviamente es el operador que estamos viendo en este momento, ¿ok? Perfecto. Viendo la tablita digo, ya, 0 y 1 es igual a 0. Perfecto. ¿A qué es igual si yo le pregunto, viendo la tabla? Nada más. ¿Cuánto me da si yo hago 0 y 0? Muy bien, viendo la tabla, así como utilizamos esa parte en la multiplicación, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer acá, viendo la tabla, nada más. 0 y 0 es igual a 0, ¿ok? ¿A qué va a ser igual, por ejemplo, uno y uno? Uno y uno, viendo la tabla, pues me va a dar siempre igual a 1. ¿Y qué pasa finalmente si yo le pregunto, ¿a qué va a ser igual uno y cero? Viendo la tabla, perfecto, siempre uno y cero va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, mire, usted tiene esta alternativa de aprenderse la tabla tal como usted lo hacía en la escuela. Cada tabla usted se la memorizaba, ¿verdad? Acá lo mismo. Si usted quiere, puede memorizarse la tabla como tal. No tiene tantas filas, con lo cual no creo que se le haga complicado. O aquí viene
el tips que les voy a dar. Presten mucha atención para que usted no tenga que memorizarse esta tabla y pueda hacer cualquier ejercicio de esta operación lógica AND. Ahí está el tips. Si existe al menos un cero, el resultado será cero. Te pregunto, ¿cumple eso con la tabla en cuestión como tal del operador que estamos viendo? Si existe al menos un cero en la operación que estoy haciendo, el resultado será cero. Veamos otra vez la tablita para que se les quede ahí. Uno y uno. Le pregunto, ¿usted ve al menos un cero ahí para que el resultado se me haga cero? No, ¿verdad? Entonces, si no hay ningún cero, el resultado va a ser uno. ¿Por qué? Porque me dice, si existe al menos un cero, el resultado será cero. Caso contrario, el resultado será igual a uno. ¿Por qué? Porque acá solamente tenemos o ceros o unos, nada más. ¿Ok? Veamos el segundo caso, uno y cero. Veamos el tips. Le pregunto, ¿usted ve allí en esa operación al menos un cero? Ah, mire, ahora sí tengo al menos un cero que aquí está, mire, lo estoy representando. Por tanto, ahora sí el resultado será cero. ¿Sí se da cuenta? Veamos la siguiente combinación. Cero y uno. Lo mismo, le pregunto, ¿usted ve al menos un cero para que el resultado sea cero? Sí, ahora el cero está invertido, está por acá, pero sigue habiendo un cero y por tanto el resultado va a ser cero. Y finalmente, cero y cero, ¿a qué va a ser igual? Lo mismo, vemos la tablita o el tips que está acá. Le pregunto, ¿usted ve al menos un cero? Sí, al menos un cero está viendo. De hecho, está viendo dos ceros. Entonces, con más razón, el resultado será cero. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de hacer cualquier operación, en este caso AND o ilógico, sin necesidad de memorizarse la tabla. Ahora, si usted quiere memorizarse la tabla, pues no hay ningún problema, pero este tips les va a funcionar bastante, les va a servir bastante. ¿Cómo funciona el tips? Ahí está. Si existe al menos un cero, el resultado será cero. Vamos con pequeños ejercicios de esta operación para ver si quedó claro. ¿Ok? Entonces tengo uno, ese símbolo extraño. Le pregunto, ¿cómo se llama ese símbolo extraño que está ahí? Para que se vayan familiarizando, pues, ¿no? Muy bien. Y o and, como usted quiera llamarlo, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué pasa si usted tenía, no sé, esto, este símbolo y esto? ¿Usted qué decía? ¿Cómo se llama esa operación que usted tiene? En las operaciones aritméticas, ah, ya, perfecto. Esta es una multiplicación, entonces usted lo mismo, recurría a su tablita de multiplicación y calculaba ese resultado. Acá es lo mismo, mire lo mismo. Identificamos en primera circunstancia el operador y luego, si usted quiere, tiene dos alternativas. O ve la tablita como tal o se memoriza a través de este tips. Veamos, uno y uno, porque así se llama este operador, y lógico o AND. Uno y uno, ¿a qué es igual? Como le digo, usted tiene dos alternativas. O va a la tablita, ah, ya, mira, aquí está ese caso. Uno, ¿y a qué va a ser igual el resultado? Ah, perfecto, el resultado de esa combinación va a ser igual. Entonces usted viene y pone aquí el número uno. ¿Ok? Esa es una forma viendo la tabla. ¿Cuál es la otra forma? En cambio, viendo el tips. Le pregunto, creo que este es mucho más fácil, ¿verdad? Para que no tenga que memorizarse esa tabla. ¿Usted ve al menos un cero aquí? ¿Sí o no? No, pues si no hay ningún cero, usted directamente le pone el uno. Así de simple. Así vamos a trabajar esta operación lógica AND. Si usted ve un cero, el resultado va a ser cero. Si no, el resultado va a ser uno. Así de simple. Entonces, como no veo ningún cero por ahí, el resultado va a ser automáticamente igual a uno. Veamos. Ahí le cambié ahora ya el símbolo, porque usted, como le digo, esta operación lógica o puede encontrarla con este símbolo o con la palabra como tal, AND. ¿A qué es igual uno AND cero o uno y cero? Lo mismo, si usted quiere, puede ir a la tablita o si no, recurre al tips que está aquí. A ver, el profesor me dijo, si existe al menos un cero, el resultado va a ser cero automáticamente. Le pregunto, ¿usted ve aquí al menos un cero? Ah, sí, mire, aquí está al menos un cero. Por tanto, el resultado aquí va a ser igual. Ah, como hay al menos un cero, pues directamente el resultado va a ser igual a cero. Así de simple. ¿Ok? Veamos otro ejercicio.
¿A qué es igual 0 y 0? Sí, al final hacemos un ejercicio combinado. La cuestión es que todos entiendan, porque como les digo siempre, nada vale que yo vaya a un ejercicio más complicado si se les va a hacer la vida a cuadritos. Vamos a partir de esta forma para que a usted le quede 100% claro y con cualquier ejercicio que usted tenga lo pueda hacer. Veamos, le pregunto, ¿usted ve al menos un cero aquí? Sí, de hecho ve dos. Entonces, como se cumple el tips de que hay al menos un cero, pues el resultado va a ser igual a cero. O, vuelvo y repito, lo puede usted hacer en la tablita, ¿no? Cero, 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 el resultado va a ser, aquí está, cero. Si se da cuenta, lo mismo llego, ¿no? ¿A qué va a ser igual cero y uno? Cero y uno, ¿ok? Lo mismo, veo el tips. A ver, profesor, ¿existe al menos un cero? ¿Qué dice usted? ¿Existe o no existe al menos un cero? Sí, ¿verdad? Aquí existe al menos un cero. Por tanto, el resultado ¿a qué va a ser igual? El resultado va a ser igual a cero directamente. ¿Ok? Te pregunto, ¿esta operación, a qué operación aritmética se le parece? ¿Alguien que se dio cuenta? Esta operación lógica, que se llama y o and, ¿a qué operación aritmética se le parece? ¿A qué operación aritmética se le parece? A la multiplicación. Perfecto, ¿sí o no? Que da lo mismo que yo tenga esto que está aquí o un símbolo de multiplicación. Mire, multiplicación, 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 multiplicación. ¿Sí o no queda lo mismo que allí tener una multiplicación? Veamos si es verdad. Uno por uno, ¿cuánto me da? Ah, uno por uno me da uno. Perfecto. ¿Cuánto es uno por cero? Ah, cero. ¿Cuánto es cero por cero? Me da cero. ¿Y cuánto es cero por uno? Cero. ¿Sí se da cuenta? Tiene otra forma de poder calcular. Creo yo hasta mucho más fácil. ¿Por qué? Porque esta operación se le parece a la multiplicación en cuanto a sus resultados. Entonces tiene tres formas ya para poder calcular esta operación lógica AND. A través de la tabla, a través del tips, si existe al menos un cero, el resultado va a ser cero, o finalmente viéndolo como una multiplicación. ¿Ok? Incluso mucho más fácil para que usted pueda hacer cualquier ejercicio. ¿Qué pasa si usted tiene ahora esto? Aquí es igual cero y uno y cero. ¿A qué va a ser igual eso que está ahí, no? Ah, veamos. Entonces, mire, aquí la tablita ya como que se complica un poco. ¿Por qué? Porque la tabla solamente yo puedo hacer con dos valores al mismo tiempo. Entonces acá ya tengo tres. Entonces como que utilizar la tabla sería algo innecesario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está. Pues, ¿no? Para eso le pongo el tips para que lo pueda hacer. Veamos. ¿Existe al menos un cero en estos tres valores? ¿Sí o no? Existe al menos un cero. Cuando digo al menos, puede decir que puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, cuatro, lo que sea. Eso es al menos, ¿no? Que al menos hay un cero. Claro que sí. ¿Ok? De hecho, como dicen por allí, hay dos. Entonces, si se cumple este tips de que existe al menos un cero, el resultado ¿qué va a ser igual? Si existe al menos un cero, muy bien, directamente, el resultado va a ser igual a cero. O como le dije, lo puede ver como una multiplicación. ¿Cuánto es cero por uno por cero? Cero por uno me da cero y cero por cero me da cero. ¿Coincide con el resultado? Claro que sí. ¿Ok? Listo. Entonces vamos con otro pequeño ejercicio. Aquí es igual uno y uno y uno. ¿Qué podemos hacer? O lo puede ver como una multiplicación y silvestre, o lo puede ver a través del tips. A ver, le pregunto, ¿usted ve al menos un cero ahí? Al menos, ojo, al decir al menos, significa que puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, lo que sea. Al menos significa eso, ¿no? ¿Existe al menos un cero? No. Entonces, si no hay ningún cero, el resultado ¿qué va a ser igual? Automáticamente va a ser igual a uno. O como se lo dije, lo puede ver como una multiplicación. En su cabecita le reemplaza esa operación fea que está allí, o operación lógica como tal, y le pone ahí la multiplicación. ¿Cuánto me queda o cuánto me da uno por uno por uno? Me sigue dando uno, ¿se dan cuenta? Entonces, para que vayan viendo
el contraste o la otra forma de poder calcular esta operación lógica AND. Entonces, uno por uno me va a dar uno. O como lo dije, puede verlo a través del tip. Si existe al menos un cero, el resultado va a ser cero. Si no hay ningún cero, el resultado va a ser igual a uno. ¿Ok? Dice con otros números para entenderlo se trabaja solamente con estos números. ¿Qué fue lo que mencioné al inicio de la clase? ¿Con qué números solamente vamos a trabajar aquí, en estas operaciones lógicas? Lo mencioné como 10 veces. Solamente con ceros y con unos. ¿Y por qué con ceros y con unos? Alguien me puede contestar. ¿Por qué solamente con ceros y con unos? Porque estas operaciones lógicas funcionan con verdaderos y falsos, nada más. Entonces, verdadero, le ponemos el número uno y a lo que es falso le ponemos el número cero. Es por eso que solamente se trabaja con unos y con ceros. ¿Por qué? Porque las operaciones lógicas solamente trabajan con verdadero y con falso. ¿Ok? Más o menos le pongo un pequeñito ejemplo de lo que estamos viendo. No sé, abren una discoteca, por poner un ejemplo, y ponen la siguiente condición. Usted puede pasar solamente si tiene al menos 18 años, ¿ok? Al menos 18 años. Si usted tiene 19, ¿puede entrar sí o no a la discoteca? Aunque bueno, dicen eso, pero creo que no siempre pasa eso. No sé cómo funciona porque nunca he entrado aún. Entonces sí, ¿por qué? Porque cumple la condición. Significa que esa condición es verdadera para usted, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más de 18 años. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien tiene 15 años? ¿Puede ingresar a la discoteca? En cambio, no, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Solamente los resultados, ¿cuáles son? O sí o no, o verdadero o falso. Por eso es que en este tipo de ejercicios o este tipo de operadores solamente vamos a trabajar con verdaderos y con falsos. ¿Ok? Y verdadero, ¿qué número le ponemos? Uno, y a lo que es falso, el cero. Entonces ahí está esa tal vez pequeña duda que tenían. ¿Y por qué solamente trabajamos con unos y con ceros? ¿Por qué? Porque solamente estas operaciones funcionan con verdaderos y con falsos, nada más. Y verdadero es uno y falso es cero. Entonces ahí está la explicación. Espero que esté un poquito más entendible de por qué solamente trabajamos con ceros y con unos. ¿Ok? Listo. Otra operación u otro ejercicio. ¿A qué es igual eso que está? Ya, perfecto, muy bien. Lo mismo, ¿qué debemos hacer? Buscar el operador. Ah, ya tengo este operador, usted ya sabe cómo funciona. Y ve el tips. A ver, ¿qué me dijo el profesor? La operación lógica y funciona con los ceros. Si existe al menos un cero, el resultado a qué va a ser igual? A cero. Le pregunto, ¿cumple con la condición de que al menos existe un cero allí? Sí, ¿verdad? Existe al menos un cero. De hecho, hay tres ceros, pero cumple con la condición de que al menos usted ve un cero. Entonces, como usted al menos ve un cero, el resultado a qué va a ser igual directamente a uno, no, no, va a ser igual a cero. Perfecto. Siguiente ejercicio. ¿Ok? Mire, por más que tengamos varios ejercicios o varios números, o sea, nos pueden poner, qué sé yo, cero y uno y uno y cero y uno y cero y cero y uno y uno y cero y uno y cero. Pueden ponernos muchos números, pero ¿qué cosa vamos a darnos cuenta? Simplemente este tips o esta condición. Si existe al menos un cero, el resultado va a ser igual a cero. Le pregunto, ¿usted ve al menos un cero aquí? Sí, por tanto, ¿a qué va a ser igual esto? Perfecto, va a ser igual a cero. Ahí está. Así de simple, ¿ok? Así de simple. ¿Alguna consulta de esta operación lógica llamada AND o I? Si está claro cómo funciona. Ya sabe, tiene tres alternativas o tres formas de calcular. O a través de la tablita, o a través del tips, o ya por último verlo como una multiplicación. ¿Ok? Pero más, véalo de esta forma. A mí me interesa que usted se lo aprenda de esta forma. Si existe al menos un cero, el resultado va a ser igual a cero. ¿Ok? Dice, cuando veo F allí me confunde. Si por ejemplo le ponen así, ¿no? Muy buena pregunta. Déjenme eliminar esto que está acá. ¿Ok? A ver, déjenme borrar esto que está aquí. Ya, ahí. No, para que se vea ahí. ¿Qué pasa si me ponen de esta forma? Aquí es igual B, o sea, verdadero. Me ponen la operación lógica AND, ¿ok? Y me ponen con falso. ¿A qué va a ser igual eso?
Mira, profesor, por ahí me tiró al piso todo lo que me acaba de enseñar. No. ¿Qué sabe usted? ¿Qué verdadero? ¿Qué se le pone? ¿Qué significa verdadero numéricamente? Muy bien, significa uno. Acá es and. ¿Y qué cosa significa falso numéricamente? ¿O cuál es la representación de falso numéricamente? Perfecto, el cero. ¿Dónde está la complicación? Usted simplemente le hace la transformación, la equivalencia y listo. ¿Cuánto me queda eso? Uno y cero. Uno y cero, pues cero. ¿Ok? ¿Y cero qué cosa significa? ¿Verdadero o falso? Falso, así de simple. ¿Ok? Al menos a mí me gusta trabajar más con unos y con ceros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como le digo, justamente usted puede hacerlo como una multiplicación. Ya depende usted cómo quiera trabajarlo. Si se le hace más fácil trabajar con verdaderos y con falsos o con ceros y con unos. Ya depende de usted. Pero al menos en lo particular, en lo personal, a mí me gusta trabajar con ceros y con unos. ¿Por qué? Porque yo vi en la universidad una materia que se llama sistemas digitales, entonces ahí solamente eran ceros y unos. De hecho, las computadoras solamente entienden de ceros y unos. ¿Ok? A ver, ¿alguna consulta que está aquí? Sí, es más fácil que la X por ahí. Por no decir más fácil que... ¿Cómo se van a decir por ahí? Pues no, más fácil que el... Ya, bueno, no quiero decirlo. Ahí no. A ver, dice ejemplo de B y F. Ya, dice Xiomara, haga el ejemplo de B y F. Le pregunto, si yo cambio el orden de estas operaciones, ¿será lo mismo o no el resultado? Me dice el profesor, ya no haga B and F, sino haga lo contrario. F and o ilógico y B. O sea, falso y verdadero. Le pregunto, ¿el resultado va a cambiar o va a ser el mismo? Lo mismo, comprobemos. A ver, volvamos a la nomenclatura. ¿Qué cosa significa F numéricamente? Cuando algo es falso, ojo, F es de falso por si acaso, ¿qué número se le asigna? El número cero, muy bien. Y cuando algo es verdadero, ¿qué número se le asigna? ¿O qué representa B? ¿O cuál es su equivalencia en números? Uno, ¿verdad? Y le pregunto, y usted ya sabe calcular, ya hicimos ejercicio de esto, ¿no? ¿A qué es igual cero y uno? ¿Qué debemos ver? Pues el concepto. Si existe al menos un cero, el resultado va a ser cero. ¿Hay al menos un cero? Sí. Entonces, el resultado va a ser cero. Y cero significa falso. Le pregunto, ¿cambió el resultado al momento de invertir los valores, ya sea o con verdaderos y falsos o con el uno y con el cero? No. ¿Por qué? Porque esta operación es conmutativa, es decir, el orden de los factores no altera el producto como se suele decir. Acá es lo mismo decir uno y cero que cero y uno. Entonces, estamos hasta ahí. Si nos ponen este ejercicio, por ejemplo, ya saben cuál es el resultado. Exactamente. ¿Ok? Preguntas de este operador lógico. ¿Cómo se llama este operador lógico? Ya me olvidé. And o ilógico. Perfecto. ¿Cuál es el símbolo? Puede ser el doble ampersand o la palabra clave and. ¿Y cómo funciona? Básicamente de esta forma. Si existe al menos un cero, el resultado va a ser igual a cero. ¿Ok? Al final le vamos a hacer un ejercicio combinado para ver si quedó claro, ¿no? No me están comiendo el cuento. ¿Ok? Vamos con la tercera y última operación u operador. ¿Ok? Sí, todo esto lo voy a subir. El video de ayer no lo he subido, ya lo subo hoy día o mañana para que lo puedan ver el fin de semana. Vamos a ver el otro operador. ¿Ok? Que es el último. ¿Cómo se llama este operador? Se llama O, U, OR. ¿Ok? Y lo mismo, también a este operador le vamos a analizar cuál es su símbolo o sus símbolos y su funcionamiento. Les presento la tabla, pero antes de ver la tabla, ¿cuál es el símbolo de esta operación lógico OR? Tiene dos formas de representarlo, al igual que el AND o ilógico. Uno es a través de esta doble barra vertical. Si usted ve esta doble barra vertical, significa operador OR o lógico, o literalmente la palabra clave OR. Ok, ahí está. Si usted encuentra cualquiera de estos dos símbolos, significa lo mismo, son equivalentes. ¿Y qué significa? Pues significa o
u OR. O lógico u OR. Entonces, eso es en cuanto al símbolo. Ahora vámonos con lo fundamental, que es cómo funciona esta operación o este operador. Y para eso vamos a analizar la tabla. No, lo mismo, ¿no? Si usted quiere representarlo, quiere asociarlo como la tablita de multiplicar, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Te preguntaban cuánto era 2 por 4, entonces tú veías la tabla allá. 2 por 4, eso es igual a 8. El mismo razonamiento lo vamos a aplicar acá, ¿ok? El mismo razonamiento lo vamos a aplicar acá. ¿A qué va a ser igual? Uno o uno. ¿A qué va a ser igual uno o uno? Viendo la tabla, usted ya sabe el mecanismo, ¿no? Ya sabe la temática de esta tablita. Usted aquí tiene las operaciones y acá en esta última columna va a encontrar el resultado. Muy bien, uno o uno va a ser igual a uno. Perfecto. ¿A qué va a ser igual viendo la tablita? Nada más uno o cero. Uno o cero, viendo la tabla, perfecto. El resultado va a ser igual a uno. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué va a ser igual cero o uno? 0,1 es igual a uno. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo pregunto a qué es igual cero o cero? Cero o cero va a ser igual a cero. ¿Alguien se dio cuenta el tips? Así como en la operación lógica AND funcionaba con el cero, porque decíamos, si existe al menos un cero en la operación AND o y, el resultado iba a ser cero. Acá es lo contrario, ¿verdad? Y aquí está el tips, ¿no? En cambio, acá, si existe al menos un uno, el resultado va a ser 1. Caso contrario, si todos son ceros, el resultado va a ser cero. Veamos si es verdad. Vamos con el primer ejemplo. Viendo la tabla o viendo ese tips que está allí, si existe al menos un uno, el resultado va a ser igual a uno. ¿Cuánto es uno o uno? Uno o uno, pues puede ver la tabla. Aquí está, mire. Uno o uno, el resultado va a ser igual a uno. O lo puede hacer con el tip. Si existe al menos un uno, mira que aquí es lo contrario a la operación lógica AND. En la operación lógica AND o y decíamos, si existe al menos un cero, el resultado iba a ser cero. En cambio acá en esta operación o u OR, si existe al menos un uno, el resultado va a ser uno. Le pregunto, ¿usted ve al menos un uno allí, sí o no? Sí, ¿verdad? Existe al menos, de hecho hay dos unos, pero como existe al menos un uno, el resultado va a ser igual a uno. ¿Ok? Dicen Nani, OR es uno, AN es 0. No es que OR es uno y AN es 0, sino que funcionan o el tips está en función de esos. En la operación lógica AND, si existe al menos un cero, el resultado era cero. En cambio acá en la operación lógica OR, si existe al menos un uno, el resultado va a ser 1. ¿Ok? Puede escribirlo incluso para que se le quede allí o lo puede memorizárselo de esa forma. O sea, en dos líneas usted ya sabe cómo funcionan las dos tablas, en dos líneas. Y más aún usted sabe que la operación de la negación o NAT lo contrario. Entonces, de esa forma usted ya puede memorizarse las tres operaciones que existen. ¿A qué es igual uno or cero? Uno or cero u uno o cero. Ya saben que or es lo mismo que o, ¿no? Ve, aquí está el tips, ¿ok? Aquí está el tips. Le pregunto, ¿usted ve allí al menos un uno? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Aquí está uno. Entonces, como existe al menos un uno, el resultado va a ser igual a uno. Aquí está, pues, ¿no? Lea el tips. Si existe al menos un uno, que en este caso sí hay, mire, existe al menos un uno, aquí me dice, el resultado va a ser uno. El resultado va a ser igual a uno. Perfecto, mire, como de esa forma vamos a obtener los resultados, así de simple, ¿no? Siguiente. ¿A qué es igual cero o cero? ¿A qué es igual cero o cero? No se lance directamente, piénselo un poquito, más aún si esta es una clase nueva para ustedes, ¿no? Piénselo, a ver, estamos en la operación lógica O, ¿y cómo funciona el O? Pues a través del uno. ¿En qué sentido? Si existe al menos un uno,
el resultado va a ser 1. Le pregunto, ¿usted ve al menos un 1 para que esto sea 1? ¿Usted ve al menos un 1? No, pues aquí yo veo 0, un 0, 2 0. Entonces, ¿se cumple la condición de que al menos exista un 1? No. Entonces, como no existe al menos un 1, el resultado no va a ser 1. ¿Y qué es lo contrario de 1? Lo contrario de 1 es 0. ¿Ok? Así de simple. Ahí está. Si se da cuenta. Siguiente ejemplo. ¿A qué va a ser igual 0 por 1? O 0 o 1. Lo mismo, analizamos el tips. Si existe al menos un 1, el resultado va a ser 1. Le pregunto, ¿usted ve aquí al menos un 1? Claro que sí, mira, aquí está. Al menos un 1 se cumple de que existe al menos un 1. Por tanto, el resultado ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. Así de simple, ¿ok? Así de simple, ¿no? Vamos con más ejercicios, con tres valores ahora, para ver si está quedando claro, pues, ¿no? ¿A qué va a ser igual 0 o 1 o 0? Aquí dice para que explique cuál es el valor del símbolo suma, resta o multiplicar. Claro, pues, ¿cuál es el símbolo de la suma? Este que está aquí. ¿Cuál es el símbolo de la resta? Este que está aquí. ¿Cuál es el símbolo de la multiplicación? Bueno, el símbolo de la multiplicación es un asterisco en la programación o en fundamentos en esta materia. Y el símbolo de la división es este. Ahí está, ¿no? Los símbolos de esas operaciones aritméticas. ¿Ok? Ya mismo vamos a hacer un ejercicio combinado de lo que acabamos de ver y creo que lo que vimos en la clase pasada. Ahora sí, volviendo al ejercicio, ¿cuánto me da eso? Vamos a ver qué dicen por acá. Dice, puede decir la diferencia de las tres operadores. Ya, en un ejercicio ya mismo vamos a explicar la diferencia. ¿Ok? Muy bien, ¿qué dice acá? Si existe al menos un uno, el resultado será uno. Le pregunto, ¿usted ve al menos un uno allí? Sí, ¿verdad? Entonces, como ve al menos un uno, el resultado va a ser igual a uno. Entonces, ahí usted le pone el uno. Yo a veces le digo a los estudiantes, a ver, para que se les quede un poquito mejor, la operación lógica AND funciona con las bolitas, o sea, con el cero, y la operación lógica OR funciona con el palito, o sea, con el uno. Entonces, de esa forma ahí se le va a quedar en la mente. Si existe en la operación lógica AND, si existe al menos una bolita, el resultado va a ser una bolita. En la operación lógica OR, si existe al menos un palito, el resultado va a ser un palito. O sea, de esa forma también lo puede ver. Veamos si es verdad. Veamos. 0, 1 y 1. Le pregunto, ¿usted ve aquí al menos un palito? Cuando digo palito significa el número 1 porque tiene forma de palo, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, como hay al menos un palito, el resultado va a ser un palito. Ahí, ¿no? O si existe al menos un 1, volviendo a la parte aritmética, el resultado va a ser igual a 1. Entonces, aquí existe al menos un 1, el resultado va a ser igual a 1. Otro ejemplo. ¿A qué es igual uno o uno o uno? ¿Qué decimos? Estamos en la operación lógica OR y el OR funciona con el uno o con el palito. Si usted tiene al menos un uno o tiene al menos un palito, el resultado ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a uno, un palito. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado aquí? ¿Tengo al menos un uno? Sí, ¿verdad? De hecho, tengo tres, pero cumple con que al menos tengo uno. Entonces, como tengo al menos un uno, el resultado va a ser igual a uno. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. ¿A qué va a ser igual cero o cero o cero o cero? Le pregunto, ¿usted ve al menos un uno allí en la operación que tenemos? ¿Usted ve al menos un uno allí? No, entonces como no hay ningún uno, ¿a qué va a ser igual el resultado? Entonces, como no hay ningún uno, el resultado ya no va a ser uno. ¿Y qué es lo contrario de uno? Pues lo contrario de uno es igual a cero. Si se dan cuenta, así de forma simple podemos hacer. ¿A qué es igual uno or uno or uno or uno or cero? O en español, ¿a qué es igual uno o uno o uno o uno o cero? Utilizamos el mismo tips, ¿ok? Le pregunto, ¿existe al menos un uno?
Sí, ¿verdad? Existe al menos un uno, por tanto el resultado va a ser igual a 1. Ahí está, ¿ok? Y listo, es así como funciona la operación lógica OR. ¿Alguna consulta? Perfecto. Entonces, mire, de esta forma muy sencilla, hemos abordado los tres operadores que existen. Vamos a ver si quedó claro mezclando estos operadores con pequeños ejercicios. A ver si es que en verdad quedó claro. Y antes que eso le voy a poner el tips, ¿ok? Hasta el tips le voy a poner a ver. A ver, not, ¿cómo funciona? Lo que hace es cambiar el valor. Cambiar el valor, ¿ok? ¿Cómo funciona la operación lógica AND? La operación lógica AND me dice que si hay al menos un cero, si hay al menos un cero, el resultado será cero, ¿ok? ¿Y cómo funciona la operación lógica OR? OR me dice que si hay al menos un uno, el resultado será uno. Ya, ahora sí. Ahí está en pocas palabras o en resumen los tres operadores. El operador NOT lo que hace es cambiar el valor. Lo que antes era cero lo hace uno y viceversa. La operación clave, la operación lógica AND me dice que si hay al menos un cero, el resultado va a ser cero. Y la operación lógica OR me dice que si hay al menos un uno, pues el resultado será 1. ¿Ok? Veamos, ¿a qué es igual esto que voy a poner en este caso? Not de cero. ¿A qué va a ser igual eso? Not de cero. Perfecto, not de cero, ya saben, not es la negación, lo que hace es cambiar el valor. ¿Qué es lo contrario de cero? Lo contrario de cero es 1. Perfecto. Muy bien. ¿Preguntas de eso o no? ¿Por qué me quedó eso? Usted ya sabe que la negación o la operación lógica not cambia el valor. Perfecto. ¿Qué pasa si pongo lo siguiente? Cero and uno and cero. ¿A qué va a ser igual eso? ¿A qué va a ser igual eso? ¿Qué operación tenemos aquí? Usted lo va a identificar por medio del símbolo. ¿Cómo se llama esa operación que tengo en este pequeño ejemplo? Muy bien, es la operación lógica AND o y. ¿Y cómo funciona? Ya le expliqué reiteradas veces que decimos si existe al menos un cero, el resultado será cero. Le pregunto, ¿usted ve aquí al menos un cero? Sí, de hecho hay dos, pero cumple con que al menos hay un cero. Por tanto, el resultado aquí va a ser igual. El resultado va a ser igual a cero. Perfecto. ¿A qué va a ser igual uno por 0 por cero por cero por cero por cero? Mire, me puedo pasar escribiendo más valores. O sea, no termino de copiar el ejercicio, pero usted ya va a saber cuál es el resultado. Mire, por cero y así sucesivamente, ¿no? ¿A qué va a ser igual eso que está ahí? Tengo varios valores, pero no me importa. ¿Por qué? Porque no se olvide, ¿qué operación tengo aquí? Tengo la operación lógica OR. ¿Y cómo funciona la operación lógica OR o lógico? ¿Qué me dice? En cambio, si existe al menos un uno, el resultado va a ser uno. Le pregunto, ¿usted ve aquí al menos un uno? Sí, ¿verdad? Usted ve al menos un uno. Por tanto, el resultado automáticamente va a ser igual a, ¿ok? Otro ejemplo, a ver, ¿a qué va a ser igual? Cero, cero, and cero, and cero, and cero. ¿A qué va a ser igual eso que está ahí? ¿Qué digo? Ahora, ¿qué operación lógica tengo? Tengo la operación lógica AND, ¿verdad? ¿Y cómo funciona la operación lógica AND? Si existe al menos un cero, el resultado va a ser cero. Le pregunto, ¿usted tiene al menos un cero? Sí, ¿ok? Tiene, de hecho, cuatro. Pero como cumple con la condición de que al menos tenga un cero, el resultado va a ser igual a cero. Y listo. Eso es básicamente, en resumen, las tres operaciones lógicas que acabamos de ver. ¿Está fácil o difícil? ¿Ya entendieron? Tal vez esto sea un tema que nunca lo hayan visto, tal vez algunos sí lo han visto porque vieron informática en colegio, programación o algo por el estilo,
No sé a estas alturas si ya enseñan esto en los colegios, programación, creo que sí. O al menos esto, no sé si lo han visto. Si no lo han visto, perfecto, ya lo conocen, ya lo saben. Las tres operaciones lógicas que vamos a utilizar en esta materia de pensamiento computacional. ¿Ok? Muy bien, si no ha visto, perfecto. Ya sabe cómo hacer. ¿Ok? Ahora sí, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya, vamos a hacer un ejercicio, a ver si quedó claro. Vamos a hacer un ejercicio combinado, a ver si quedó claro. Vamos a hacer un ejercicio tipo test. Antes de hacer ese ejercicio tipo test, vamos a ver la jerarquía de las operaciones. ¿Ok? ¿Qué significa la jerarquía de las operaciones? La jerarquía de las operaciones me indica el orden que yo debo de seguir para hacer las operaciones, porque imagínense que en un ejercicio tenga todo mezclado, tenga suma, resta, tenga operaciones como mayor, menor, igual, tenga operaciones lógicas AND y OR. Entonces, ¿cómo sé qué debo de hacer primero? Entonces, para eso tengo la jerarquía de las operaciones, ¿ok? Y justamente la jerarquía de las operaciones me indica qué yo debo de hacer primero. ¿Qué tiene más jerarquía? ¿Qué piensa usted? ¿Qué tiene más jerarquía? O sea, ¿qué es lo que primero se debe hacer? ¿Las operaciones aritméticas, las operaciones relacionales o las operaciones lógicas? Si, por ejemplo, le ponen una ensalada de operaciones, usted, por su sentido común, ¿qué haría primero? Usted va a hacer primero de las tres operaciones, las operaciones aritméticas, ¿ok? Que de hecho, aquí está la jerarquía. Por ejemplo, en primer lugar de jerarquía están los paréntesis. Si usted ve un paréntesis, lo que le dice, sabe que eso usted tiene que hacerlo primero, ¿ok? Si usted ve un paréntesis, eso debe hacerlo primero. En segundo lugar, bueno, estas operaciones, ¿cómo se llaman? Los que estuvieron en la clase de ayer, este grupo que está aquí. ¿Cómo se llaman esas operaciones? Que son la potencia, dos asteriscos, ¿ok? O el simbolito que está aquí, significa potencia, que lo vimos en la clase de ayer, hay potencia, y esas operaciones son las aritméticas. Muy bien. Es decir, que en primer lugar de jerarquía están las operaciones aritméticas. Entre ellas tenemos la potencia, ¿ok? Tenemos a las multiplicaciones, divisiones y las divisiones especiales como dip y mod, que lo vimos en la clase pasada, creo que fue, ¿sí? Y luego tenemos las sumas y restas, ¿ok? Entonces, todas estas son operaciones aritméticas, es decir, tienen más jerarquía que cualquier otra operación como tal. Luego, ¿cuál operación tiene más jerarquía? ¿Cómo se llaman estas operaciones que también lo vimos en la clase pasada? Igual, diferente, menor, mayor, menor, igual, mayor, igual. Muy bien. Son las operaciones relacionales. Es decir, están en el quinto lugar de jerarquía. ¿Ok? Y finalmente, ¿cómo se llaman estas operaciones que justamente vimos hoy? Las operaciones u operadores lógicos. Es decir, ya en último lugar, es decir, al final, usted va a hacer las operaciones lógicas. Podemos decir que la negación está en sexto lugar, que la operación y está en séptimo y que la operación lógica o está en octavo. ¿Ok? Entonces, es así como se siguen los ejercicios combinados, siguiendo la jerarquía de los operadores. Entonces, le pregunto, ¿qué cosa está en primer lugar de jerarquía? ¿Qué es lo que si usted ve un ejercicio, debe de hacerlo primero automáticamente? Los paréntesis. Muy bien. ¿Ok? Entonces, si usted ve un paréntesis, es lo que primero debe de hacer. Luego, ¿qué operación tiene más jerarquía? En segundo lugar, asterisco, pero ¿qué significa el doble asterisco? Doble asterisco significa potenciación, ¿ok? O exponenciación, ¿ok? Lo puede usted encontrar de esa forma o como una B invertida. Significa potenciación, ¿ok? ¿Y qué cosa es potenciación? Significa 2 elevado al cubo, qué sé yo, 5 elevado al cuadrado. Esa es potenciación, por si acaso no lo sepan, ¿ok? ¿Qué operación está en tercera posición de jerarquía? Tenemos la multiplicación, la división, entre ellas la división entera y la división residual o móvil. ¿Ok?
¿Qué operación está en cuarto lugar de jerarquía? La suma y la resta. ¿Qué operaciones están en quinto lugar? Ahí está todo ese saco de operaciones que son las relacionales. El igual, el diferente, mayor, menor, menor igual, mayor igual. Y finalmente, en último lugar, ok, tenemos a las operaciones lógicas. Ahora sí, dicho eso, vamos a hacer un ejercicio tipo test. Y lo voy a volver a explicar por si acaso. ¿Cuál es el resultado? Este ejercicio lo tomaron el año pasado de la siguiente operación lógica con A igual a 5 y B igual a 2. Primera pregunta, ¿qué es lo primero que debemos hacer? La operación como tal es esta. Entre paréntesis, A más B, mayor A menos B, doble línea vertical que significa O, entre paréntesis A por B, mayor que A potencia de B. Le pregunto, ¿usted puede hacer las operaciones aritméticas o lógicas o relacionales sin conocer los valores? Usted puede decir, por ejemplo, A por B. ¿A qué es igual A por B? ¿O a qué es igual A más B? No, usted no sabe cuánto vale A, cuánto vale B directamente, pero el ejercicio le está diciendo, mire, los valores son los siguientes. A vale 5 y B vale 2. Es decir, ese sería el primer paso. Si no tengo los números o los valores directamente, pues simplemente voy a lo que está en la pregunta y aquí me dice A vale 5, B vale 2. Es decir, ese sería el primer paso, reemplazar. Es decir, reemplazar, dejar la estructura tal como está, igualito con los símbolos y todo eso, pero simplemente en lugar de poner la letra, voy a poner el número que se le está asignando. Entonces, ¿me ayudan, por favor? ¿Cuánto vale A? Entonces, abro paréntesis, mire, voy a copiar igualito, pero en lugar de poner A, voy a poner lo que vale. Y eso lo está viendo acá, pues, ¿no? Ese será el primer paso. A es igual a 5, perfecto. Entonces pongo 5, mire, 5, más, ¿cuánto vale B? B vale 2. Bien, por si acaso los que dicen, profesor, ¿de dónde sale el 5? ¿De dónde sale el 2? Aquí me dicen el ejercicio. A vale 5 y B vale 2. Entonces, A vale 5. Es por eso que en lugar de poner A, estoy colocando el número 5. ¿Ok? ¿Cuánto vale B? Más B, ¿cuánto vale B? B vale 2. Entonces pongo aquí el numerito 2. Cierro paréntesis. Mire, tengo la misma estructura que estaba acá. La única diferencia es que estoy colocando sus valores numéricos. ¿Ok? Más 2, acá tengo símbolo mayor, abro paréntesis, y ahora tengo A menos B. ¿Cuánto vale A? ¿Me ayudan? A vale 5, muy bien, menos ¿cuánto vale B? B vale 2, perfecto. Mire, simplemente estoy reemplazando, cierro paréntesis. Ahí viene el operador lógico. ¿Cómo se llama este operador lógico? A ver, ¿cómo se llama este operador lógico? Espero que no se hayan olvidado, acabamos de verlo. Or, no, ¿qué pasó? And no, es or. No se olvide, or. El and, el símbolo era este medio extraño, doble ampersand. Este es and, ¿ok? O y. El que tenemos en el ejercicio, la doble línea vertical, este que está aquí, que lo estoy simplemente volviendo a copiar, es el o lógico u or, ¿ok? Lo que ya se han olvidado, ¿qué pasó? 5 minutos y se han olvidado. Sigamos, ahora tengo esta operación entre paréntesis, A por B. ¿Cuánto vale A? ¿A cuánto vale? A vale 5, entonces pongo 5. Ese asterisco, ¿qué cosa significa? ¿Qué significa ese asterisco? Lo vimos en la clase pasada. Significa multiplicación, ¿ok? Entonces, B, ¿cuánto vale? B vale 2. Cierro paréntesis. Mayor, ¿ok? Abro paréntesis y tengo A y ese símbolo con B. ¿Cuánto vale A? Lo mismo, A sigue valiendo 5. ¿Y cómo se llama este símbolo o qué cosa significa? Muy bien, ese símbolo significa potencia. Si usted quiere, puede ponerlo directamente como está. Pero vamos a ponerlo como está, ¿no? El símbolo que está aquí. Y B, ¿cuánto vale B? B vale 2. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Simplemente reemplazar los valores. ¿Qué valores? Lo que el ejercicio me dice, que A vale 5 y B vale 2. Hasta aquí alguna pregunta. Sería el primer paso, ya que no tengo
en el ejercicio, en la operación combinada, los valores directamente. ¿Ok? Sería el primer paso, reemplazar los números que el propio problema me lo está eh, otorgando. Listo. Ahora sí viene lo bueno. ¿Ok? Tengo un pocotón de operaciones. Mira, aquí tengo una suma, aquí tengo una resta, aquí tengo una multiplicación, aquí tengo una potencia, por acá tengo un operador relacional, por acá tengo otro operador relacional y por acá tengo el operador lógico. La pregunta sería, ¿qué debo de hacer primero? Y justamente la respuesta a esa pregunta me lo va a dar la jerarquía de las operaciones que hablamos hace unos minutos atrás. ¿Qué debo de hacer primero? Muy bien. Según la jerarquía me dice, primero, si es que hay, usted debe hacer las operaciones que están dentro de los paréntesis. Le pregunto, ¿tengo operaciones dentro de los paréntesis? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlos. Primera operación dentro del paréntesis. 5 más 2. ¿Cuánto es 5 más 2? Perfecto, 5 más 2 es 7. ¿Cómo se llama ese tipo de operación que acabamos de hacerla? Una operación aritmética, muy bien. Específicamente una suma. Entonces, acá copio igualito y hago la otra operación. 5 menos 2. ¿Y por qué hago eso? Porque me dice la jerarquía, debo de hacer las operaciones dentro de los paréntesis. Perfecto. 5 menos 2 es igual a 3. Mire, perfecto. Lo demás lo copio igualito. Tengo mi símbolo OR. Hago la otra operación. ¿Cuánto me da esto? 5 por 2, porque este símbolo es multiplicación, por si acaso. 5 por 2 es igual a 10. Perfecto. Símbolo mayor. Y finalmente esta operación. Ojo, esto que está aquí es una potencia que significa 5, aquí lo voy a poner en la parte superior izquierda, elevado al cuadrado. ¿Ok? Esto significa ese símbolo, significa potencia, es decir, 5 elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuánto me queda 5 elevado al cuadrado? 25. Perfecto. Mire, hemos hecho la primera jerarquía de las operaciones. Entonces, esto que está aquí ya lo hice, ya lo tacho. Bueno, si quiere podemos tacharlo o dejarlo así. Hasta aquí alguna consulta. Si es que está copiando, cópielo. Denme un minuto que voy a ver el cargador de la computadora que se me apaga. Ya regreso. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, fui a ver mi cargador por si acaso. Ya, perfecto. Listo. Ahora sí, no hay consultas, pero entonces vuelvo a explicar cuál fue el primer paso. El primer paso fue reemplazar los numeritos que están acá a 5 b2. ¿Ok? Segundo paso fue destruir los paréntesis. ¿Por qué? Porque los paréntesis tienen mayor, mire, mayor jerarquía. Es decir, que si usted hay una operación entre paréntesis, debe de hacerla. Ahora, sigamos la tablita. Entonces tengo hasta acá, ¿no? Solamente tengo, ¿qué operaciones que hacer? ¿Qué operaciones me faltan por hacer? ¿Qué operaciones me faltan por hacer? Ojo, estamos hasta aquí, ¿no? Esto es lo último que hemos avanzado. Dentro de ese ejercicio, ¿qué operaciones tengo? Tengo operaciones mayor, que son, ¿cómo se llaman esas operaciones? Operaciones relacionales, ¿ok? Y por acá tengo una operación lógica, ¿verdad? Si se da cuenta, son los tres símbolos que tengo allí. Dos operaciones relacionales y una operación lógica. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué hago primero? ¿Las operaciones relacionales o la operación lógica? Entonces está por lógica, por lógica. Le pregunto si alguien me dice, profesor, vamos a hacer, o yo pienso que hay que hacer la operación lógica. Le pregunto, ¿esto que está aquí se puede hacer? ¿Tres o 10? ¿Se puede hacer eso? No, o sea, por lógica eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque usted sabe que las operaciones lógicas se las hacen con o ceros o con unos, con verdaderos y con falsos. Entonces, utilizando la propia lógica, eso no se puede hacer.
¿ok? Que específicamente usted sabe que el orden me lo va a dar la tabla. ¿Qué operación tiene más jerarquía? Es decir, ¿se la tiene que hacer primero o antes? ¿Las operaciones las operaciones relacionales o las operaciones lógicas? Según la tabla, ¿qué está por encima de la otra operación? ¿O qué hay que hacer antes en caso de que existan estas dos operaciones? Perfecto, las operaciones relacionales. No se olvide que esta es la jerarquía, de arriba hacia abajo. La octava significa las últimas que debo de hacer. Entonces, como esta operación está en quinto lugar, que es la relacional, y las lógicas en último lugar, debo de hacer primero ¿cuál? Las relacionales. O sea, hasta por lógica, usted no puede hacer esto. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar serían las operaciones relacionales. Esto que está aquí y por acá esto que está acá. Si se da cuenta, perfecto. Veamos, la primera operación relacional. 7 es mayor a 3. ¿Verdadero o falso? Uno o cero. Vamos con unos y con ceros para seguir ese estándar. 7 mayor que 3, efectivamente, eso es verdadero, ¿sí o no? 7 es mayor que 3. Y como eso es verdadero, ¿qué número le vamos a asignar según la representación? ¿Verdadero o falso? Perfecto, verdadero. Entonces acá 7 mayor que 3, como es verdadero, le ponemos el 1. Esto que está aquí simplemente lo copiamos porque todavía no hemos trabajado eso. Ok, allí. Y finalmente hago la otra operación relacional. 10 mayor que 25, ¿verdadero o falso? 10 mayor que 25. ¿El 10 es mayor que 25? ¿Verdadero o falso? Falso. Y como es falso, ¿qué número le asignamos? ¿El uno o el cero? Si es falso, porque el 10 no es mayor que 25, cero. Y mire, ya hemos llegado a la parte final. Ahora sí, como lo mencioné, una vez que ya hicimos las operaciones relacionales, este fue el resultado de la primera operación. Este fue el resultado de la segunda operación. Ahora sí, lo que me queda por hacer es la operación lógica. ¿Cómo se llama esa operación? ¿Cómo se llama esa operación? OR, muy bien. ¿Y a qué es igual uno OR cero? ¿Se acuerdan el tips? En cambio, la operación lógica OR, UO, funciona con el uno. Si existe al menos un uno, el resultado será 1. Le pregunto, ¿usted ve aquí al menos un uno? Claro que sí, ve al menos un uno. Por tanto, el resultado ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. Y listo. Ahí tenemos el resultado de esa operación combinada. Por tanto, ¿qué alternativa usted va a elegir? ¿Alternativa A o alternativa B? Mira, profesor, pero a mí me quedó uno y en las alternativas tengo verdadero y falso. Usted ya sabe la equivalencia, pues, ¿no? Uno, ¿a qué es equivalente? Uno es lo mismo que decir perfecto, verdadero. Perfecto. Por tanto, ¿qué alternativa usted va a elegir? Ah, muy bien, la alternativa A. Ahí sí. ¿Ok? ¿Qué tal les pareció el ejercicio? Ojo, un ejercicio que fue tomado en la nivelación. O sea, ¿querían algo más complicado? Bueno, ahí está. Ya, lo voy a volver a explicar, ¿ok? Lo voy a volver a explicar. Mm, a ver, voy a dejar aquí la respuesta y voy a volver a explicar lo que acabé de hacer. Ya, ahí. Presten mucha atención, concéntrese, péguese en la pantalla de su celular, su computadora, lo que sea. ¿Cuál es el ejercicio que me están dando? El ejercicio es este, ¿no? A más B mayor que A menos B o A por B mayor que A elevado a la B. Entonces, el primer paso que hicimos fue esto que está aquí, copiarlo igualito, pero en lugar de poner A y B, colocamos sus valores aritméticos. ¿Cuánto vale A? A vale 5. ¿Cuánto vale B? B vale 2. Entonces, ese fue el primer paso, reemplazar los valores. Hasta aquí no hay consultas o sí. ¿Por qué tengo el 5 y por qué tengo el 2 allí? ¿Ok? Consultas de ese primer paso que fue lo que hice, no, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna consulta? Dice Gilson, sí, tiene alguna consulta de ese paso, de ese primer paso, ojo. Simplemente reemplazo los valores. En lugar de colocar A, pongo el 5. Y en lugar de poner la letra B, pongo el 2. ¿Qué fue lo que hice? Mire, en lugar de poner A, puse el 5. En lugar de poner la letra B, puse el 2. Y así con cada una de esas operaciones que estaban ahí.
¿ok? ¿Cuál fue el siguiente paso? Una vez que estamos aquí, tenemos algunas operaciones, pero ¿qué me dice la jerarquía de las operaciones o la jerarquía de los operadores? ¿Qué debo de hacer primero? Las operaciones dentro de los paréntesis. ¿Por qué? Porque está en primer lugar, está en la parte superior, en la cúspide de la jerarquía. Tiene más jerarquía o hay que hacer primero los paréntesis. Entonces, hacemos eso, destruir paréntesis como se suele decir, o vamos a trabajar las operaciones que están dentro de los paréntesis. ¿Cuántas operaciones dentro de paréntesis tengo? Tengo cuatro. Perfecto, creo que sí estoy grabando, ¿no? Sí. Tengo 5 más 2. Voy a colocar con otro color para que se vaya viendo la diferencia. Tengo 5 más 2. Por acá tengo 5 menos 2. Por acá tengo 5 por 2. Y por acá tengo 5 elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me queda 5 por 2? 5 más 2, perdón. 5 más 2 es 7. Ahí está el resultado. Mire que lo demás se mantuvo igualito. Signo mayor. ¿Ok? Luego, ¿qué operación tengo? Tengo 5 menos 2. ¿Cuánto me queda 5 menos 2? 5 menos 2 es igual a 3. Si se dan cuenta, y este operador igualito se mantiene porque todavía no lo he trabajado. Siguiente operación, 5 por 2. ¿Cuánto me queda 5 por 2? Muy bien, 5 por 2 es igual a 10. Lo mismo, este símbolo que todavía no lo he trabajado, simplemente lo bajo, lo vuelvo a escribir porque todavía no lo hago. Y finalmente aquí es igual 5 elevado al cuadrado. 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Entonces, mire, estamos hasta aquí. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Entonces, primer paso, reemplazo los valores. Segundo paso, ya trabajo con la jerarquía de las operaciones. En primer lugar están las operaciones entre paréntesis. Entonces hice las cuatro operaciones que estaban dentro de los paréntesis y lo demás lo copié igualito. Ahora sí, voy a utilizar otros colores diferentes para que usted vea. Mire, tengo por un lado esta operación que está aquí. Tengo por otro lado esta operación que está acá. Y tengo en el centro, pues, esta operación que está acá. ¿Cómo se llaman las operaciones mayor, menor, mayor, igual? ¿Qué nombre reciben? ¿Cómo se llaman ese tipo de operadores? Son operaciones relacionales. Y esta operación que tengo aquí, como el OR o el AND o la negación, ¿cómo se llama? Se llama operaciones lógicas. ¿Cuál de ellas tiene más jerarquía? Es decir, ¿cuál hay que hacer primero? ¿Las relacionales o la lógica? Aquí está, pues veo la tablita. Antes están las operaciones relacionales. Es decir, es lo que primero voy a hacer. Voy a trabajar las operaciones relacionales. Es decir, esto que está aquí, por un lado, y por el otro lado. ¿Y por qué? Porque tienen más jerarquía. Es lo que hay que hacer primero. Si usted tiene, por ejemplo, mayor, menor y por ahí una operación lógica AND, ¿qué debe de hacer primero? Siempre más jerarquía o hay que hacer primero las operaciones relacionales y al final las operaciones lógicas. Es por eso que vamos a trabajar primero las operaciones relacionales. 7 mayor que 3, ¿verdadero o falso? 7 mayor que 3, verdadero, ¿ok? Pero mira, ¿por qué le puso el 1, profesor? Ya sabemos, acá voy a colocar eso. Cuando algo es verdadero, ¿a qué equivale eso? Verdadero significa 1, ¿ok? Y cuando algo es falso, equivale a 0. No se olvide eso, porque a veces tal vez pueden confundirse, profesor, pero eso es verdadero, ¿por qué le puso el 1? Por esa representación. Ahora sí, 7 mayor que 3, verdadero. Y como eso es verdadero, ya sabe, verdadero es lo mismo que 1. Y finalmente, 10 mayor que 25. El 10 es mayor que 25, ¿verdadero o falso? 10 mayor que 25, eso es falso, porque el 10 no es mayor que el 25. Pues, ¿no? Entonces, como eso es falso, ¿qué número le vamos a poner? ¿Cuál es la representación aritmética de lo falso? En cambio, el cero. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí alguna consulta. Entonces, mire cómo hemos ido de a poco. Primero, hicimos las operaciones que estaban dentro de los paréntesis, que fueron las operaciones aritméticas. Luego, acabamos de hacer las operaciones relacionales como mayor, menor, etcétera. Y en este momento ya simplemente nos hace falta terminar con esta operación lógica, ¿verdad?
1 o 0. ¿Ya que es igual 1 o 0? No se olvide, la operación lógica o funciona con el 1. Si existe al menos un 1, el resultado va a ser. ¿Tenemos al menos un 1? Claro que sí. Ahí. Como tenemos al menos un 1, el resultado va a ser igual a 1. Y listo. Y al mismo tiempo, 1, ¿qué cosa significa? ¿Verdadero o falso? 1 significa verdadero. Ahí está. 1 es lo mismo que verdadero. Por tanto, ¿qué alternativa vamos a elegir? ¿La alternativa A o la alternativa B? La alternativa A. Perfecto. Y ahí está. Ok, tal vez algunos sí le entendieron a la primera y se desesperan. Profesor, otro ejercicio, pero hay que tener paciencia. No todos tienen la misma capacidad de comprender a la primera. Es por eso que yo vuelvo a explicar. Así que tenga un poquito más de paciencia, si es que ya lo sabe o tal vez lo entendió, porque hay personas que no entienden. Y obviamente el curso es para las personas que, bueno, no para las personas que no entienden, sino para que todos aprendan al mismo tiempo. ¿Ok? Consultas, ¿les pareció fácil o difícil el ejercicio? Si quedó entendido, ok, está fácil, ya, perfecto. Mire, una pregunta así tomaron en la nivelación de hace un año y preguntas parecidas tomaron el semestre pasado, bueno, sí, la nivelación pasada. Y obviamente si usted no entiende la jerarquía de las operaciones, no entiende qué significa esa doble línea vertical, obviamente es un ejercicio que lo va a hacer mal, ¿ok? Listo, bueno, para no alargarnos tanto el cuento, les voy a dar un ejercicio de tarea. Este ya sabe que si quiere lo hace, en primer lugar. Si quiere que se lo revise, también lo puede hacer. Lo hace y me lo envía para revisarlo. Todo es opcional. Ojo, es un curso gratuito, no es que yo le voy a poner cero, nada que ver. O sea, aprovéchelo, eso sí, ¿no? Invite a más compañeros si es que le gustan las clases, o al menos está entendiendo, o cree que le va a servir, o medio, medio. Bueno, invita para que más estudiantes puedan estar en este curso gratuito que lo va a necesitar porque en la nivelación no va a recibir tantas clases. De hecho, creo que ya por ahí aparecieron los horarios de clase y fue lo que mencioné, solamente van a recibir una hora de clase a la semana por cada materia. Y esta materia de pensamiento computacional sí necesita bastantes horas de práctica y obviamente de entender el concepto o la teoría. Ahora sí, vamos a dejarle el deber. Este va a ser el deber que les voy a dejar. Lo mismo, mira, una operación combinada tiene operaciones relacionales y operaciones lógicas. Ahí le pongo la tablita, tómale una foto, captura, como usted quiera hacerlo, cópielo y ya sabe. Si quiere, lo hace. Y adicional, si quiere que se lo revise, me lo envía. ¿No? Ahí está mi número. eh, que me escriba, ojo, mencionando su nombre y apellido para yo registrarlo. Esto lo hago para yo ya saber con quién estoy mencionando. Pues no, a veces me llegan muchos mensajes y si no lo tengo registrado es como que lo dejo por ahí sin leer o se me pasa por alto. Entonces, si ya lo tengo registrado, ya sé que son de esta nivelación porque he tenido varios estudiantes, entonces ya sé con quién estoy tratando, básicamente. Esa es una cosa, tómale una foto. Adicional, les voy a pasar por los grupos de WhatsApp, ya, porque con esto ya tienen alguna noción más o menos de los ejercicios. Los cuestionarios, no les había pasado antes porque obviamente no sabían nada. Ya con esto pueden hacer uno que otro ejercicio. ¿Ok? Y si tal vez hay algo que no he explicado todavía, porque es entendible, recién he dado como 3 clases y pensamiento computacional es una materia que tiene muchos subtemas, espérese hasta cuando ya dé esa clase. Si puede investigar, mejor. Igual ya saben que hay en mi canal de YouTube un curso que di la nivelación pasada, ahí está casi todo lo que se ve en la nivelación si quiere ir adelantándose. A ver, ese va a ser el ejercicio que está como deber. Y los cuestionarios que les voy a pasar son los siguientes. Le voy a pasar un PDF con la parte teórica, ¿ok? Es todo sobre la unidad 1. Son 65 páginas. Venga leyendo, ¿ok? O si quiere ya vaya leyendo. Esto es la parte teórica que les van a tomar en el test número 1. Porque en mis clases, para no cansarlos tantos, no voy a venir a leer las diapositivas ni nada de eso. Yo les voy a dejar como tarea eso. Y lo que sí podemos hacer en clase es una sesión solamente de teoría, pero para hacerlo un poco más entretenido, voy a traer el banco de preguntas sin resolver y aquí lo vamos a resolver para que no sea tan, ¿ok?
Entonces, como tarea, si quieren ir avanzando, o pueden ir leyendo. ¿Ok? Aunque todavía falta para que empiece la nivelación, pero por si acaso ya les voy a pasar eso. Y otro PDF con las preguntas, digamos que resolutivas o cuestionarios. Aquí está la recopilación de casi todas las preguntas que tomaron en la nivelación pasada y en la nivelación de hace un año, que fue más o menos cuando ya inició como tal pensamiento computacional para todos. O sea, ahí está mi cuestionario. Si quieren lo pueden ir revisando también. Hay preguntas teóricas, hay preguntas de resolución. Hasta la página, creo que 63 está lo que tomaron hace un año. ¿Ok? Sí, hasta la página, no, hasta la página 59 está lo que tomaron hace un año. Y en la página, a partir de la página 60, está lo que tomaron en la nivelación pasada. Son 271 páginas, pero hay preguntas que se repiten. Así que tal vez por eso se ve bastante, pero hay preguntas que se repiten. Ojo, solamente es en la unidad uno. Todo esto, en teoría, les tomarían en la unidad uno. O sea, interesante, ¿verdad? Preguntas teóricas, preguntas prácticas, todo eso lo vamos a ir viendo progresivamente. Lo que acabamos de ver hoy es sobre la unidad 2. ¿Y por qué lo di y no empecé con la unidad uno? Porque para la unidad 2, 3 y 4 no va a haber mucho tiempo. Cambio para la unidad uno sí va a haber tiempo. Ya a partir del lunes empezamos de lleno con la unidad uno, es decir, con todo esto que está acá. ¿Ok? Entonces, esto les voy a pasar por mis grupos de WhatsApp. Adicional, ojo, pensamiento computacional es una materia que se las voy a dar gratis a todos, así que si, vuelvo y repito, si tienen más compañeros, están en muchos grupos de WhatsApp, invítelos, ¿ok? Para que se unan a este curso gratuito, pues, y no se pierdan la información. Les voy a pasar, como les digo, estos cuestionarios. Aparte, mi curso que ya está grabado en mi canal de YouTube, las clases en vivo que estoy dando. Y entre más estudiantes yo vea en las clases en vivo, o sea, en estos momentos, más horas de clases les puedo dar. Así de simple. Si yo veo que no hay muchos estudiantes, como que me da desánimo, ya, les doy pocas horas de clases en vivo, pero si veo que hay bastantes estudiantes, han compartido los mensajes que yo sé poner en mis grupos de WhatsApp, pues perfecto, 400, 500 estudiantes mejor. Hasta 1000 participantes puedo aceptar en las sesiones o en las clases, así que invítelos, no pasa nada porque las va a necesitar. Listo. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna consulta? Mi canal se llama Academia Alfa. Igual yo los videos de las clases que he dado les voy a ir pasando ahí. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, ya, los que vean matemáticas, los que tengan que ver matemáticas ubica, yo voy a abrir un curso. Eso sí va a tener un costo, pero los que deseen, pues no, no hay ningún problema. No es que, profesor, es obligación escribirme, no. Pensamiento computacional les voy a dar gratis a todos, así que no hay ningún problema. Pero los que deseen, los cursos de matemática, yo le voy a pasar la información por los grupos de WhatsApp o puede escribir este número a mi asistente, ahí le va a dar más información si es que desea los cursos de matemáticas. Y de ICA, Introducción a la Comunicación Académica. Como le digo, es opcional, si no quiere no pasa nada. Igual vamos a seguir hasta el final con este curso gratuito de pensamiento computacional. ¿Ok? Ahí está el contacto de mi asistente en caso de que desee. El curso le va a salir muy económico, porque más o menos le saldría como a $2, $2.50 semanales, ¿ok? Por el curso de matemática. Vuelvo y repito, pensamiento computacional es gratis para todos, así que están invitados ya a estos cursos de matemática, ICA, los que deseen, pues ahí se contactan con mi asistente, aquí está el número, y le piden más información, 098-556-2970. ¿Qué trae estos cursos de matemática y de ICA? Por el momento son los que vamos a abrir. Si es que vemos que hay gente que quiere física, química, puede ser que abramos más cursos, pero estos de momento. ¿Qué contiene estos cursos? Digamos que pagados, manejo de aplicaciones. Les enseñaré más o menos yo, que soy el que da matemática, cómo hacer ejercicios con aplicaciones para que no, para que asegure sus test, videos de clases, cuestionarios, PDF con teoría y posible ayuda en sus tests. Esto de posible ayuda en sus tests, los que se inscriba, le vamos a decir por interno cómo funciona esto. O sea, trataremos de ayudarle hasta el final. Y pensamiento computacional también, porque es gratis, ¿no? Así que los que deseen pueden contactarse. Igual yo el fin de semana haré la publicación. Como le digo, vuelvo y repito, si desean los cursos,
nos escribe. Si no, no pasa nada. Que ahí seguiremos hasta el final con el curso gratuito de pensamiento computacional. Entonces, eso es lo que iba a mencionar para los que ya deseen inscribirse, porque vamos a empezar junto con la nivelación para no atrasarnos tanto. Listo, entonces eso en cuanto a lo que quería mencionar, entonces ahí les voy a pasar estos cuestionarios y la parte teórica. No se olviden de hacer el deber, ahí está el deber, en caso de que quieran hacerlo, vuelvo y repito, y si que quiere que se lo revise, me los envía por interno. Cualquier información les estaré avisando por los grupos de WhatsApp. No se olvide que tiene hasta el día domingo, me parece, 7 de abril, para que pueda matricularse. Ya la UNEM hizo un comunicado de que sí, que ahora deben matricularse todos. En sí nos mintió una vez más. Creo que sí deben matricularse. Y asimismo, en mi canal de YouTube está el proceso o la guía de cómo matricularse paso a paso, llenar la encuesta socioeconómica, subir la copia de, bueno, subir la cédula escaneada, título de bachiller o acta de grado. Ahí está todo detallado. Dejo los links en la descripción para que puedan descargar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Listo. Ahora sí, me despido. Que tengan una excelente noche. Gracias por haber asistido. Mañana tal vez puede que haya clase para hacer más ejercicios de estos. Yo les estaré avisando por mis grupos de WhatsApp si es que hay clases, pero que sí, yo creería que sí. Y sería la misma hora. No se olvide, está mi número, cualquier consulta, duda o si quiere que le revise los deberes eh, o cualquier cosa que desee, ¿no? Nos vemos, pasen bien, cuídense, hasta mañana. Espero que sí, vuelvo y repito, igual ya les avisaré por los grupos de WhatsApp, Dios mediante. Pasen bien, chao.